La calle desaparecida. La siguiente escena tuvo lugar en una calle de Colorado, en Estados Unidos, cuando una fuerte corriente en este pequeño río empezó poco a poco a desbordarse hasta que, finalmente, acabó por reventar la verja que contenía su cauce, lo que trajo consigo una brutal inundación repentina que cubrió con sus lodosas aguas todo lo que se encontró a su paso, hasta que, a los pocos minutos, se vuelve prácticamente imparable. El agua, por supuesto, lejos de amedrentarse, cada vez se enfurece más, hasta el punto de llegar a generar centenares de miles de dólares en daños tanto en vehículos como en edificios, mobiliario urbano y carreteras. El megacolapso. Las increíbles imágenes que estamos a punto de ver fueron capturadas en un glaciar de Groenlandia allá por el año 2008. Se trata del desprendimiento de glaciares más grande que se haya capturado en cámara. Tanto es así que llegó a ser reconocido incluso por el libro Guinness de los récords como tal. Este desprendimiento duró unos 75 minutos, movilizando con su colapso millones de toneladas de hielo que, al hundirse en el mar, produjeron colosales olas y descomunales cataratas de hielo, dejándonos unas vistas cuanto menos impresionantes de ver. Nepal. El salvaje terremoto ocurrido en Nepal en el año 2015, también conocido como el terremoto de Gorkha, tuvo su epicentro a unos 80 kilómetros al noroeste de la ciudad capital de Katmandú, siendo el más grave ocurrido en el país asiático desde el acontecido allá por el año 1934. Para que os hagáis una idea de cuánta energía se liberó en este brutal terremoto, fue el equivalente a hacer explotar unas 80 bombas atómicas como las de Hiroshima. Y como podéis ver en las imágenes, causó una destrucción verdaderamente impresionante, arrasando por completo pueblos y ciudades, así como desencadenando descomunales deslizamientos de tierra y avalanchas en gran parte del sistema montañoso del Himalaya, incluido el monte Everest, a pesar de estar ubicado a más de 200 kilómetros del epicentro. Debido a esto, se estima que cerca de 9.000 personas perdieron la vida y alrededor de 22.000 resultaron heridas, además de generar destrozos por valor de varios miles de millones de dólares. Tifón Surigae. El tifón Surigae tuvo lugar entre el 12 y el 25 de abril del año 2021 y fue el ciclón tropical del hemisferio norte más fuerte que se haya formado antes del mes de mayo, así como uno de los ciclones tropicales más intensos que se hayan registrado jamás. Se originó al sur de la isla Woleai, en Micronesia, y las condiciones le permitieron intensificarse rápidamente hasta convertirse en un supertifón de categoría 5, es decir, la categoría más poderosa en la escala de huracanes Saffir-Simpson, con vientos máximos de algo más de 300 kilómetros por hora. Afortunadamente para los habitantes de estas regiones, el aire seco y la afluencia de aguas frías bajo el tifón hicieron que sus vientos amainaran considerablemente al llegar a la costa, por lo cual tan solo generó alrededor de 5 millones de dólares en daños materiales y cerca de una veintena de personas desaparecidas. Fagradalsfjall. Islandia, la tierra de hielo y fuego, cuenta con hasta 130 volcanes, de los cuales algunos están activos. Toda esta actividad volcánica se debe a que Islandia se encuentra sobre las placas tectónicas norteamericana y euroasiática, las cuales colisionan a menudo provocando fisuras en la corteza terrestre. Pero sin duda alguna uno de los más populares es el volcán Fagradalsfjall, el cual es además una de las mayores atracciones turísticas del país, ya que a pesar de la espectacularidad del volcán, nunca ha supuesto una amenaza para las poblaciones cercanas, aunque sí nos ha dejado unas imágenes post-apocalípticas verdaderamente sorprendentes de ver en directo. Pororoca. La pororoca es el nombre con el que se conoce a una brutal ola que se forma en el encuentro de agua dulce y agua salada del río Amazonas en su desembocadura con el océano Atlántico. Esta descomunal ola puede llegar a alcanzar los 4 metros de alto y arrasar todo lo que se encuentra a su paso con una ferocidad abrumadora. Aún así, los surfistas más valientes esperan impacientes cada año a esta monstruosa ola con el fin de surfearla el mayor
tiempo posible, siendo el récord actual de poco más de 30 minutos surfeándola, o lo que vienen siendo unos 10 kilómetros. El resistente. Una colina gigante y un esquiador no muy habilidoso nunca han sido una buena combinación, y en este caso vamos a ver lo que puede ocurrir. Tras lanzarse al ruedo seguramente con algo de miedo, este esquiador comete un error que lo lleva a salir rodando brutalmente por la ladera de la montaña, siendo acompañado además de una avalancha que ha desprendido por el camino. La caída es impresionante y durante decenas de metros, llegando hasta el punto de caer incluso por un pequeño acantilado. Aún así, pese a haber bajado la colina rodando literalmente, todo quedó en algunas magulladuras, un susto y por supuesto un fuerte mareo. La inundación de barro. Estas impresionantes imágenes que estamos a punto de ver ocurrieron en Arizona, Estados Unidos, concretamente en una autopista localizada a unos 40 kilómetros al norte de Phoenix. Todo comenzó cuando una fuerte tormenta empezó a caer sobre unas colinas de la zona, pero debido a la dureza del terreno, las grandes cantidades de lluvia no pudieron ser absorbidas, por lo que acabaron desembocando en grandes masas de agua con barro, arrasando todo lo que se encontraban por el camino, siendo el momento más impactante cuando se encuentran con las carreteras, quedando estas completamente inservibles e intransitables. Vehículos sumergidos, casas destrozadas, gente atrapada que tuvo que ser rescatada y cientos de miles de dólares en daños fueron algunas de las consecuencias de esta desafortunada inundación repentina que pilló a todos los habitantes de esta zona completamente desprevenidos. Monte Santa Elena. El Monte Santa Elena es un volcán cónico de gran altura activo ubicado en la región del Pacífico noroccidental de Estados Unidos. Este volcán es muy popular por la catastrófica erupción del 18 de mayo del año 1980, ya que esta erupción fue la más mortífera y económicamente destructora en la historia de los Estados Unidos. Murieron 57 personas por la erupción y 250 casas, 47 puentes, 24 kilómetros de vías férreas y 300 kilómetros de autopista quedaron destruidos. Pero además, la erupción causó una masiva avalancha de escombros, reduciendo su cumbre desde los 2.950 metros hasta los 2.550 metros. Estados Unidos. El 30 de noviembre del año 2018, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la región de Anchorage, la ciudad más grande del estado estadounidense de Alaska por población, con cerca de 300.000 habitantes. Este terremoto fue sin lugar a dudas uno de los más fuertes que ha experimentado esta región en décadas, y no es por menos que tuviera un gran impacto tanto en la ciudad como en sus alrededores, causando una desproporcionada destrucción tanto en las infraestructuras como en los edificios, carreteras, puentes, así como graves interrupciones en los sistemas eléctricos y de comunicación, dejando la zona considerablemente afectada por los temblores. Pese a todo esto, y aunque hubo más de un centenar de heridos, nadie perdió la vida en el incidente. No obstante, los daños económicos fueron considerablemente altos y la región aún está tratando de recuperarse de los efectos de la tragedia, y los habitantes siguen reconstruyendo sus hogares y sus vidas mientras lidian con el trauma emocional de haber vivido una experiencia tan aterradora. La inundación espumosa. Estas sorprendentes imágenes fueron tomadas en las calles de Soacha, una ciudad localizada a las afueras de Bogotá, en Colombia, cuando una gran masa de espuma salió de un barranco producto de unas fuertes lluvias, inundando todo lo que se encontraba por el camino. Lo peligroso de todo el asunto es que esta espuma es tremendamente tóxica, ya que se forma a partir de grandes cantidades de detergente que son vertidas sobre las aguas residuales de esta zona, juntándose por tanto el peligro de los químicos con la de los cientos de toneladas de excrementos humanos. Esta espuma de aroma nauseabundo llega a alcanzar en algunos puntos hasta los 8 metros de altura, sumergiendo decenas de viviendas, vehículos y personas, y a pesar de parecer inofensiva,
inofensiva a primera vista, en realidad representa un grave peligro para los habitantes de la zona, ya no tanto por ahogarse bajo ella, sino más bien por verse afectados por su toxicidad, haciéndolos sufrir graves enfermedades e incluso haciéndoles perder la vida en los peores casos. Huracán María. El huracán María fue un letal ciclón tropical surgido al este de las Antillanas Menores, un archipiélago situado en el Mar Caribe a mediados de septiembre del año 2017, que le costó la vida directamente a cerca de 5.000 personas. Su intensidad máxima alcanzó vientos sostenidos de más de 280 km por hora, lo que provocó una devastación como pocas en Dominica, la cual sufrió un apagón en toda la isla, a la vez que gran parte del parque de viviendas, así como sus infraestructuras, quedaron sin posibilidad de reparación, mientras que la exuberante vegetación quedó prácticamente erradicada. La isla de Guadalupe y Martinica sufrieron también su propio calvario con inundaciones generalizadas, edificios reducidos a escombros y árboles arrancados. No obstante, Puerto Rico fue donde María se desahogó del todo, causando daños verdaderamente escalofriantes, puesto que la mayor parte de la población de la isla sufrió graves inundaciones, desembocando en descomunales apagones eléctricos que duraron más de un año, y estimándose el daño producido en más de 92.000 millones de dólares, gran parte de los cuales fueron en Puerto Rico. Olas del Atlántico Norte. En el Atlántico Norte se encuentra el mayor criadero de olas gigantes de todo el mundo. En este salvaje e inhóspito lugar, los patrones de circulación del viento y la presión atmosférica en invierno provocan intensas tormentas, las cuales desencadenan grandes olas de más de 30 metros de altura en mar abierto, algo que además de dejarnos unas imágenes verdaderamente impresionantes de ver, también se han llevado a las profundidades a cientos e incluso miles de embarcaciones que algún día osaron cruzar sus aguas. Ibu. El monte Ibu es un estratovolcán que se eleva por encima de las plantaciones de cocoteros de Halmahera Norte. El cráter del monte Ibu tiene una profundidad de 400 metros y un diámetro de aproximadamente 1 kilómetro, conteniendo en su interior dos cúpulas de lava activas que hacen erupción con brutales fuentes de lava y rocas incandescentes con mucha frecuencia. Estas erupciones tienen por supuesto distintos niveles de intensidad, y mientras que por lo general suelen ser bastante flojas, en algunas ocasiones pueden sorprender con explosiones impresionantes, como podemos ver en las imágenes. Falla de Silfra. Si eres amante de la naturaleza y de los deportes acuáticos y planeas viajar a Islandia, tienes que visitar la falla de Silfra, un lugar donde podrás tocar literalmente Europa y América a la vez, además de apreciar las maravillas de la naturaleza de una forma inigualable. Se encuentra ubicada dentro de un lago del Parque Nacional de Þingvellir, que, aparte de ser un lugar de gran importancia geológica, es un lugar donde la belleza de la naturaleza se ve en su máximo esplendor. La falla de Silfra es una fractura de la corteza terrestre que divide las placas tectónicas euroasiática y norteamericana a una velocidad de unos 2 centímetros al año, lo que produce terremotos cada 10 años aproximadamente, y de los cuales surgen nuevas fisuras y huecos para explorar buceando entre sus cristalinas aguas. La inundación en el desierto. Omán es un país localizado en Oriente Medio que no destaca precisamente porque sea un lugar en el que llueva mucho, ya que más bien tiene un clima desértico. No obstante, precisamente esta escasez de lluvia hace que el país no esté preparado para ellas, por lo que cuando ocurre alguna lluvia torrencial, típicamente producto de los ciclones, los resultados son catastróficos para el país, como podemos ver en las imágenes. Ríos desbocados, vías desaparecidas, vehículos inservibles, edificios inundados y vidas humanas perdidas son el resultado de estas inundaciones repentinas que en ocasiones ha de sufrir este desafortunado territorio. Kilauea. El Kilauea es el más joven y activo de los 5 volcanes que se encuentran en la isla grande de Hawái y uno de los más descomunales del planeta.
En hawaiano, la palabra Kilauea significa escupiendo o propagándose mucho, lo que resume muy bien la constante actividad de este volcán hawaiano que entró en erupción allá por el año 1983 y desde entonces se mantiene activo. Venezuela. El 21 de agosto del año 2018, Venezuela fue sacudida por un catastrófico terremoto con una magnitud de 7,3 que hizo temblar la tierra aterradoramente. El epicentro se ubicó cerca de la ciudad de Yaguaraparo, en la parte este del país, pero no solo afectó a Venezuela, sino también a países vecinos como Colombia, Trinidad y Tobago o Guayana, entre otros. Sin embargo, fueron los estados de Sucre y Monagas los más golpeados por la catástrofe, con numerosos edificios derrumbados, infraestructuras de todo tipo reducidas a escombros y carreteras destrozadas, además de provocar brutales deslizamientos de tierra y cortes de energía eléctrica en algunas áreas, siendo una dolorosa lección que recordó la vulnerabilidad del ser humano ante las fuerzas de la naturaleza. El fantástico. En este vídeo vamos a ver una de esas escenas donde la habilidad y la suerte se encuentran de frente, porque aunque bien es cierto que este esquiador parece controlar mejor que bien sus esquís, tras llegar a una vertiginosa colina decide tirarse sin miedo por ella pese a todo lo que puede salir mal. Y así ocurre, ya que al deslizarse por la colina llega a un gran salto el cual es cuanto menos impresionante de ver, y que a su vez despierta una avalancha tras de sí. Pero es que además, producto de este gran impacto, inicia una avalancha más grande todavía. Aún así, y aunque por unos segundos parece que el muchacho va a desaparecer entre la nieve, como fantástico esquiador que es, logra salir de ella exitosamente. Grietas en Pakistán. Estas grandes grietas llevan apareciendo en Pakistán, producto de los terremotos desde hace siglos e incluso milenios. No obstante, con el avance de las civilizaciones a sus territorios, ahora resultan cuanto menos impactantes de ver, sobre todo cuando estas aterradoras fisuras absorben casas, vehículos, carreteras e incluso personas. No es por menos que los locales de estas zonas vivan atemorizados, ya que al no tener medios para preverlas, no saben cuándo ni cómo ocurrirán, por lo que cada vez que el suelo empieza a temblar se pierden decenas e incluso cientos de vidas humanas, así como todo tipo de infraestructuras y vehículos. Olas por explosión. Existen diversas razones por las que pueden ocurrir explosiones marinas. No obstante, la más frecuente y que más imágenes nos ha dejado son las explosiones marinas por armamento militar, las cuales en la mayoría de los casos son producto de pruebas experimentales para comprobar la potencia del armamento. Estas explosiones por lo general tienden a ser controladas, pero aún así, las olas que pueden llegar a generar a su alrededor son aterradoras y capaces de arrollar todo lo que se encuentran en su radio de acción con una facilidad pasmosa, además de dejarnos, claro está, unas imágenes cuanto menos impactantes de ver. China. El 12 de mayo del año 2008, la provincia china de Sichuan fue sacudida por un despiadado terremoto de magnitud 7,9 que dejó una destrucción sin precedentes en su camino. La tragedia se cobró la vida de más de 80.000 personas, hirió a casi medio millón y obligó a varios millones a desplazarse, puesto que perdieron sus hogares en cuestión de segundos. Y es que las ciudades y pueblos que alguna vez fueron el hogar de familias felices y comunidades vibrantes, ahora eran escombros y ruina. Los edificios se derrumbaron como si fueran de cartón y hasta 5 colegios fueron aplastados por los derrumbes con escolares dentro. Los puentes colapsaron y las carreteras quedaron destruidas, dejando de esta forma las calles llenas de escombros, polvo y desesperación. En definitiva, el terremoto de Sichuan fue uno de los terremotos más feroces y destructivos que han azotado al gigante asiático desde el ocurrido en la ciudad de Tangshan en el año 1976. Taal. El Taal es un volcán activo situado en una isla dentro de un lago con el mismo nombre en Filipinas.
Este volcán ha entrado en erupción varias decenas de veces desde finales del siglo XVI, causando en muchas de estas ocasiones la pérdida de la vida, así como de las estructuras de muchas áreas pobladas que rodean el lago. Debido a esto, los paisanos de la zona viven en constante incertidumbre, enfrentándose a que en cualquier momento este impredecible volcán les sorprenda de nuevo con sus grandes nubes de gas y humo, tal y como podemos ver en las imágenes. Grieta en Nueva Zelanda. Con una longitud de más de 2 campos de fútbol y una profundidad de un edificio de 6 pisos, esta descomunal grieta localizada al norte de Nueva Zelanda se abrió paso tras unas fuertes lluvias, dejando una cicatriz dentada en el paisaje cuanto menos impresionante. Se cree que ha sido producto de la erosión de piedra caliza diluida por las lluvias durante décadas, y el derrumbe dejó salir a la luz rocas de hace nada menos que 60.000 años, tratándose por tanto de la grieta más grande encontrada en Nueva Zelanda hasta la fecha. Sin embargo, no es el primer sumidero que se ha encontrado en la región, ya que hasta 9 grietas adicionales se han contabilizado en las inmediaciones durante la última década. Glaciar Antártico. Todo parece estar en calma en estas imágenes, donde se puede apreciar un grupo de turistas en kayak, así como el bello paisaje antártico en todo su esplendor, pingüinos incluidos. No obstante, la cosa cambia radicalmente cuando tras ellos un descomunal glaciar colapsa atronadoramente, dejando caer al agua grandísimos trozos de hielo, los cuales generan unas descomunales olas que hacen estremecerse a todos los presentes, sobre todo a los que estaban en los kayaks, los cuales aguantan el temporal como pueden mientras las olas les azotan. Olas del Golfo de Vizcaya. Atravesar el Golfo de Vizcaya, también conocido en Francia como el Golfo de Gascoña, puede ser una agradable travesía o un infierno imposible de olvidar, dependiendo de con qué pies se levante Poseidón. Sus aguas son conocidas por sus violentas tormentas y embravecidos oleajes que pueden venir acompañados de monstruosas olas capaces de hacer estremecerse hasta los barcos más grandes del mundo. Prueba de ello son la multitud de pruebas gráficas que existen sobre este aterrador lugar, las cuales son capaces de ponerle los pelos de punta al más valiente de los marineros. El desbordamiento repentino. Esta brutal inundación instantánea ocurrida en Sichuan, China, se produjo cuando unas fuertes lluvias hicieron que un río cercano creciese tanto que acabó por desbordarse. Esto provocó el desplazamiento de grandes masas de agua, como se puede apreciar en las imágenes, las cuales concluyeron en la completa destrucción de carreteras, tendidos eléctricos e incluso edificios. Por tanto, las indecentes cantidades de agua arrollaron pueblos al completo, dejando a sus habitantes en jaque ante la agresividad mostrada por la madre naturaleza contra sus poblados. Etna. El Etna es un volcán activo en la costa este de Sicilia. Tiene aproximadamente 3.322 metros de altura, aunque esta varía debido a las constantes erupciones. El Etna es el volcán más alto y activo de Europa. De hecho, su actividad es casi permanente, aunque algunas de sus erupciones destacan por su espectacularidad. Y aunque en ocasiones puede ser muy destructivo, por lo general no suele ser particularmente peligroso, e incluso miles de personas viven en sus alrededores o en sus faldas. México. El 19 de septiembre del año 2017, un poderoso terremoto de magnitud 7,1 sacudió el estado mexicano de Puebla, causando una devastación como pocas. Comunidades enteras quedaron en ruinas y los edificios se derrumbaron como si fueran castillos de naipes, haciendo que mucha gente quedara atrapada entre los escombros, hasta el punto de perderse entre ellos la vida de más de 350 personas, así como herir a más de 7.000, la
mayoría de ellas en la Ciudad de México, debido a su mayor densidad de población. Por ello, los hogares y las escuelas que algún día fueron un lugar seguro, ahora eran los restos de una vida anterior. Y es que este terremoto fue uno de los más horrorosos en la historia de México, dejando secuelas en prácticamente todo el país. Y aunque en la actualidad ya ha pasado algún tiempo desde esta despiadada tragedia, el recuerdo de la destrucción causada por el terremoto permanecerá para siempre en la memoria de los habitantes como una prueba irrefutable de lo fácil que es para la naturaleza hacer temblar a las sociedades humanas. Huracán Patricia. El huracán Patricia fue un poderosísimo ciclón tropical originado en el Océano Pacífico, más concretamente al sureste de México en octubre del año 2015, creciendo rápidamente hasta convertirse en un apocalíptico huracán de categoría 5, catalogado en su momento como el huracán más peligroso de la historia. Y es que, poseyendo vientos máximos sostenidos de 345 km por hora, el huracán Patricia fue nada menos que el ciclón tropical más intenso jamás observado en el hemisferio occidental, trayendo consigo lluvias torrenciales que causaron extensas inundaciones y apoteósicos deslizamientos de tierra en toda la región centroamericana. Volcán de fuego. Localizado en el centro-sur de Guatemala, el volcán de fuego es el volcán más activo de Centroamérica y uno de los más activos del mundo, contando habitualmente con actividad eruptiva, así como avalanchas de lava capaces de arrasar poblados enteros. Sus agresivas erupciones han sido continuas y muy notorias a lo largo del tiempo, por lo que las poblaciones cercanas al volcán viven con un constante temor de ser arrasadas por esta gigantesca roca escupidera de fuego, ya que no son pocas las veces que se han visto amenazados por ella. El legendario. Este loco esquiador estaba dispuesto a hacer lo que fuera por tener una legendaria escena de él bajando por una extrema montaña. Como se puede apreciar en las imágenes, empeño no le falta, puesto que golpea duramente la nieve para generar a propósito una avalancha, y una vez la cosa empieza a ponerse fea, sale disparado montaña abajo hasta llegar a un cortado de cientos de metros, saltando por él en una escena épica y abriendo el paracaídas, para contemplar más tarde la descomunal avalancha que ha desencadenado y obteniendo, como quería, una escena digna de una película hollywoodiense. Puerta del infierno. La puerta del inframundo existe, eso es lo que pensaron unos excursionistas alrededor de los años 90 cuando, al llegar a una zona campestre de la región de Yakutsk, en Siberia, vieron un enorme cráter en el suelo con una estructura geológica prácticamente desconocida para el ojo humano y de la que provenían una serie de ruidos extraños. No obstante, el origen de este fascinante lugar se debe a la incisiva tala de árboles que se lleva practicando en la zona desde los años 60, lo que provocó primero un hundimiento progresivo de las tierras y después una disolución del permafrost. La grieta mide ya más de 1 kilómetro de largo y tiene una profundidad de cientos de metros. Por este motivo, aunque su nombre técnico es el cráter de Batagaica, los lugareños se refieren popularmente a ella como la puerta del inframundo. Además, la grieta está creciendo a una velocidad vertiginosa, ya que al descongelarse el permafrost cada año se hace sistemáticamente decenas de metros más profunda. Olas del Mar del Norte. Con picos de más de 25 metros de altura, las olas espontáneas y monstruosas del Mar del Norte son uno de los mayores miedos a los que se enfrentan todos los marineros que tienen que pasar por este aterrador lugar. Además, estas grandísimas olas son muy difíciles de predecir, ya que a menudo aparecen repentinamente, siendo las principales causantes de una incontable lista de catástrofes marinas. Además, para más Inri, la lluvia es algo habitual, así como la densa niebla acompañada de brutales tormentas y fuertes vientos, haciendo de este lugar un verdadero infierno para todos aquellos lobos de mar que osan cruzarlo, ya que en este mar se encuentran algunos de los puertos más grandes y transitados del mundo. El corte perfecto. Las imágenes que vamos a ver a continuación son un claro ejemplo de lo maravillosamente salvaje que puede ser la naturaleza.
En ellas se puede apreciar cómo la gran pieza de hielo que tenemos delante empieza suavemente a ceder hasta que, no mucho después, se desprende brutalmente dejando un corte perfecto en el glaciar que parece incluso haber sido tallado a mano. Unas imágenes que representan lo que es estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Popocatépetl. El Popocatépetl es un volcán localizado en el centro de México. Su nombre traducido significa montaña que humea y es uno de los volcanes más activos del país, considerado también uno de los más peligrosos del planeta debido a las más de 25 millones de personas que habitan a menos de 100 kilómetros del cráter. Este fascinante volcán se encuentra activo pero de manera moderada y constante, con emisión de fumarolas que se componen de gases y vapor de agua, así como de repentinas e imprevistas expulsiones menores de ceniza y material volcánico, tal y como podemos observar en las imágenes. El patrullero nipón. Esta impresionante grabación tuvo lugar en las aguas de Japón, cuando la guardia costera del país del sol naciente tuvo que partir en este gran patrullero que, aunque en la distancia no lo parezca, mide casi 80 metros de largo, a realizar un rescate en medio de una brutal marejada. El coraje y la maestría del capitán de este barco y su equipo es sin lugar a dudas para quitarse el sombrero, y pese a que las olas los azotan vilmente rebasándoles y casi llegando a volcarlos en varias ocasiones, parece que nada va a hacer que se detenga, y poco a poco van avanzando, atravesando una tras otra las grandes olas hasta que finalmente consiguen salir a mar abierto. Chile. El terremoto de Chile, conocido popularmente como el 27F, fue uno de los terremotos más devastadores en la historia del país y uno de los mayores registrados en todo el mundo. Con una magnitud de 8,8, este destructivo seísmo se produjo el 27 de febrero del año 2010 y tuvo su epicentro en el mar, a unos 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Concepción. En cuestión de segundos, este atroz terremoto provocó un tsunami que arrasó con todo a su paso, desde pequeñas aldeas hasta ciudades enteras. Las víctimas fatales superaron las 500 personas y alrededor de medio millón de viviendas sufrieron graves daños, estimándose un total de unos 2 millones de damnificados. A su vez, minutos después de ocurrir la catástrofe, en diversas ciudades afectadas se produjeron todo tipo de robos y saqueos a tiendas comerciales, edificios y viviendas, aprovechando los daños físicos, los muros caídos, la huida de los propietarios y la falta de suficiente presencia policial, especialmente tras el derrumbe de muchos cuarteles y comisarías, siendo por tanto la peor tragedia natural vivida en Chile desde el terremoto de Valdivia del año 1960. El puente. Este fascinante colapso ocurrió en un glaciar de la Patagonia Argentina, donde, en cuestión de pocos minutos, un increíble puente de hielo natural se empezó a resquebrajar, dejando caer grandes bloques de hielo al agua. Poco a poco, el puente va desapareciendo entre la fascinación de los presentes y llega a caer casi por completo antes de que los valientes turistas que estaban grabando la escena decidieran seguir con su marcha. Huracán Allen. El huracán Allen fue uno de los huracanes más fuertes en la historia de la humanidad, llegando a la categoría 5 hasta en 3 ocasiones y pasando en consecuencia en esta categoría más tiempo que ningún otro conocido en la cuenca del Atlántico. Su formación tuvo lugar al oeste de las islas de Cabo Verde, situado en el Océano Atlántico, y a lo largo de su vida, entre el 31 de julio y el 11 de agosto del año 1980, se movió a través del Mar Caribe y el Golfo de México, logrando vientos sostenidos de nada menos que 305 kilómetros por hora. Su fuerza fue tal que causó una devastación como nunca antes se había visto, sobre todo en los Estados Unidos y en Haití, arrasando todo lo que se encontró por el camino y dejando más de $1.000 millones en daños, así como arrebatándole la vida a unas 250 personas. Sakurajima. Sakurajima es el símbolo de la prefectura de Kagoshima, localizada al sur de Japón.
No son cientos sino miles las erupciones que han tenido lugar en este rincón de Japón en las últimas décadas, y aunque en los periodos de mayor actividad la zona se cierra a los turistas y locales para evitar incidentes, durante las épocas de tranquilidad volcánica es posible visitar este paraje y disfrutar de sus rutas de senderismo. Como curiosidad cabe decir que hasta el año 1914 este volcán se encontraba en una isla aislada. No obstante, una gran erupción que tuvo lugar en este año provocó que estas tierras se unieran a Kyushu, creando la actual península de Osumi. El tropezón. Subirse a un helicóptero y saltar sobre una montaña de nieve virgen es el sueño de todo esquiador extremo. Pero es importante saber que para realizar esta proeza hay que ser un cinturón negro en esquí como mínimo, y ni aún así te salvarás de llevarte sustos como es este caso, en el cual no mucho después de comenzar su descenso por la colina, esta se desprende de golpe. Afortunadamente el esquiador es habilidoso y logra apresurarse en su bajada, evitando que la avalancha que ha generado le alcance, aunque bueno, después de ver de la que se ha librado, al parecer le flojean las piernas y acaba tropezando y cayendo para terminar rodando y dando tumbos colina abajo, hasta que finalmente la avalancha lo arrolla tragándoselo por completo. Pese a todo esto y a las impresionantes imágenes, el esquiador fue rescatado y no hubo ningún daño grave que lamentar. Olas de Nazaré. Este encantador pueblo pesquero de la costa de Portugal es una de las mecas del surf extremo más conocidas del mundo, por lo que año tras año se juntan en este lugar los mejores surfistas de todo el mundo para medir sus fuerzas con el océano. El secreto de estas monstruosas olas que pueden superar los 30 metros radica en el denominado Cañón de Nazaré, el cual es básicamente un valle submarino de unos 5.000 metros de profundidad por 230 kilómetros de extensión que crea un embudo en la playa do Norte, generando las descomunales olas que podemos ver en las imágenes. Grieta en el desierto de Arizona. Esta descomunal grieta de más de 3 kilómetros de largo y puntos con más de 10 metros de profundidad está localizada en el desierto de Arizona y fue descubierta por primera vez allá en el año 2014 gracias a un geólogo que la localizó a través del Google Earth. Al parecer, el motivo principal por el que se formó la grieta es por las poblaciones humanas que la rodean, las cuales tienden a drenar el agua de la zona para utilizarla en la agricultura, dejando grandes vacíos bajo la tierra hasta que ésta ya no puede más y se acaba hundiendo. Pero aunque resulta preocupante por su colosal tamaño y se cree que seguirá creciendo, afortunadamente la grieta está en medio del desierto y no hay nada cerca de ella, por lo que el problema central de la misma pasaría más bien porque algún curioso merodeador se acercase a ella para explorarla y acabase cayendo dentro, quedando atrapado y enterrado en su interior. El barquito pesquero. La aterradora escena que estamos viendo en pantalla tuvo lugar en alguna parte del Golfo de Alaska, cuando una brutal tormenta pilló desprevenido a este pequeño barquito pesquero, el cual iba demasiado sobrecargado para moverse con agilidad. Pese a esto, la valiente embarcación lucha con todas sus fuerzas para mantenerse a flote, pero desafortunadamente el oleaje cada vez aumenta más y más, llegando las olas en varias ocasiones a absorber la embarcación bajo indecentes cantidades de agua. Finalmente, lo que se veía venir llegó y una monstruosa ola pone el punto final a su aventura, golpeando brutalmente al buque, haciéndolo volcar estrepitosamente. Afortunadamente para los 3 pescadores que iban a bordo, por allí pasaba otra embarcación, la cual no solo consiguió registrar este espectacular acontecimiento, sino también rescatarlos y llevarlos a la costa sanos y salvos. No corrió la misma suerte la embarcación, ya que no se pudo hacer nada para rescatarla, por lo que terminó en el fondo del mar. La catarata instantánea.
En breves instantes vamos a poder ver cómo una brutal inundación ocurrida en un desierto de Israel desemboca en una espectacular cascada improvisada, generando unas imágenes cuanto menos impresionantes de ver. Al parecer es algo que suele ocurrir con relativa frecuencia en esta zona. Por esta razón, los turistas y fotógrafos se apresuran a capturar este momento pese a poner en verdadero riesgo sus vidas. No obstante, no todos los días se tiene la oportunidad de ver cómo en pocos segundos es capaz de formarse una verdadera cascada en el desierto. Haití. El 12 de enero del año 2010, un terremoto de magnitud 7 sacudió atrozmente la nación caribeña de Haití, causando una de las peores catástrofes naturales de la historia de la humanidad. Se estima que perdieron la vida más de 300.000 personas y unas 350.000 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran habitantes de la capital, Puerto Príncipe, donde miles de edificios y estructuras, incluyendo hospitales, escuelas y viviendas, fueron completamente destruidas, quedando alrededor de 1,5 millones de personas sin hogar. Desafortunadamente, Haití todavía no solo no se ha recuperado completamente de este descomunal terremoto, sino que sigue sufriendo nuevos seísmos con relativa frecuencia. Reventador. El Reventador es un volcán de Ecuador ubicado en el cantón El Chaco, a aproximadamente unos 90 kilómetros de Quito. Se trata de uno de los volcanes más activos del arco volcánico ecuatoriano y está caracterizado por sus grandes explosiones, emisiones de gases así como ceniza y lava. No obstante, y pese a la espectacularidad de las imágenes, el Reventador no representa una amenaza para las comunidades cercanas, aunque en el pasado sus erupciones han llegado a afectar a más de 2 millones de personas. El Temerario. Este temerario muchacho que se dispone a bajar por la ladera de una nevada montaña en su tabla de snowboard no sabe que está a punto de hacer historia, dejándonos unas imágenes verdaderamente impresionantes, ya que poco después de lanzarse y hacer un par de zigzags, una gran masa de hielo se desprende y comienza a arrastrarlo todo. No obstante, las buenas dotes para surfear la nieve de este muchacho le salvan de ser soterrado bajo ella, escapando de la avalancha en una huida cuanto menos épica. Océano Índico. El terremoto del Océano Índico es considerado uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente. Este seísmo, también conocido como el terremoto de Sumatra-Andaman, tuvo lugar el 26 de diciembre del año 2004 en la costa oeste de la isla de Sumatra, en Indonesia, y registró una magnitud de 9,1. El apoteósico incidente generó además una serie de tsunamis que afectaron a las costas de varios países que bordean el Océano Índico, causando una brutal tragedia en la que más de 200.000 personas perdieron la vida, además de desembocar en enormes daños materiales y humanos en países como Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia o Maldiva, entre otros, destruyendo completamente todo tipo de edificios e infraestructuras y dejando en consecuencia a millones de personas sin hogar. Grietas en la Antártida. Es relativamente común que las plataformas de hielo en la Antártida generen icebergs a través de descomunales grietas que pueden llegar a alcanzar decenas e incluso cientos de kilómetros. Estas gigantescas grietas nacen de los derretimientos del hielo, producto de temperaturas más altas de lo habitual, produciendo brechas cuanto menos espectaculares de ver. La parte negativa de este asunto es que la fisura y posterior deshielo de estas grandes placas de hielo puede contribuir notablemente al aumento del nivel del mar, ya que tras generarse estas grandes grietas, colosales trozos de hielo acaban por diluirse en las aguas marinas, contribuyendo a un crecimiento en el nivel de las mismas. Ola de Teahopo. Habitante natural de Tahití, en la Polinesia francesa, la ola de Teahopo, aunque puede llegar a superar los 10 metros de altura, no es conocida por ser de las más grandes, sino por ser una de las más peligrosas y temidas del mundo.
Esto se debe a que la ola tiene una fuerza brutal para arrollar hacia los corales localizados a poca profundidad a todo lo que se les cruza por el camino, provocando fuertes impactos a todos aquellos intrépidos humanos que osan desafiarla, especialmente los surfistas. El colapso inminente. Estas imágenes fueron capturadas por un afortunado turista en Islandia cuando, al fijar su cámara en un gran acantilado, se dio cuenta de que algo grande estaba a punto de pasar y presintió que el colapso iba a ser inminente. Y así fue, no mucho después de empezar su grabación, como si de una gran cascada de hielo se tratase, el glaciar se desprende brutalmente por el acantilado, mostrándonos la grandiosidad de la naturaleza salvaje en todo su esplendor y haciéndonos empequeñecer ante su imponente presencia. La ciudad inundada. Unas fuertes lluvias al noreste de Turquía provocaron esta impresionante inundación donde una gran masa de agua arrolla absolutamente todo lo que se encuentra a su paso, ya sea vehículos, tendidos eléctricos, construcciones e incluso desafortunadas personas que no la vieron venir. La brutalidad de estas corrientes parece no tener límite, dejando decenas de vehículos inservibles y generando un verdadero caos que hace que, para moverse, sea necesario utilizar botes. Por supuesto, el coste económico de tal catástrofe fue descomunal, sin contar las vidas humanas que se perdieron por el camino. El rescate legendario. Estas increíbles imágenes dignas de una película hollywoodiense fueron captadas en el mar de Noruega, cuando una fuerte tormenta pilló infraganti a este gigantesco buque de carga holandés. El barco llevaba ya horas luchando contra los fuertes vientos y las olas colosales, y de hecho las imágenes que estamos viendo fueron tomadas cuando llegaron los equipos de salvamento. No obstante, ante el aumento de la fuerza de la marea, uno de los marineros decide bajarse del barco, nunca mejor dicho, y sin esperar a nadie, salta peligrosamente por la parte trasera para, no mucho después, ser exitosamente rescatado por los equipos de emergencia. Tras esto, el helicóptero de rescate se posiciona sobre el barco y consigue extraer también al resto de la tripulación, consiguiendo ponerla a salvo. En cuanto al barco, pese a la terrible situación, al final no se hundió y por suerte pudo llegar a la costa sin mayores incidencias. Turquía. El 6 de febrero del año 2023, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Turquía a 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Gaziantep. Unas 9 horas después, una réplica inusualmente fuerte de magnitud 7,5 tuvo lugar en la misma zona, provocando el colapso de algunos edificios que habían sobrevivido al primer terremoto. Ambos seísmos tuvieron su epicentro en territorio turco, a unos 600 kilómetros al sureste de la capital, Ankara, y a unos 100 kilómetros al norte de Alepo, la ciudad más poblada de Siria. Por esta razón, esta brutal catástrofe afectó a decenas de ciudades, tanto en Turquía como en Siria, por lo que más de 13 millones de personas y 4 millones de estructuras se vieron afectadas directamente. Se estima por ello que alrededor de 37.000 personas perdieron la vida y cerca de 100.000 resultaron heridas a causa del terremoto. La Palma. Las Islas Canarias se formaron millones de años atrás debido a diferentes fenómenos de origen volcánico, siendo las de la zona oriental las más antiguas y las occidentales las de más reciente creación. Por este motivo, La Palma, y concretamente la zona del Parque Natural de Cumbre Vieja, es uno de los lugares de mayor actividad volcánica de España. Esto fue algo que pudimos ver de primera mano durante septiembre del año 2021, cuando este volcán demostró lo vivo que estaba en su interior, teniendo que ser evacuadas más de 7.000 personas y absorbiendo unos 3.000 edificios. El sector turístico, crucial para la economía de la isla, sufrió interrupciones en el tráfico debido a que tuvieron incluso que cerrar el aeropuerto. Además, la lava también se cobró un alto precio en las plantaciones de plátanos, el otro sector clave de la economía local, y el cual representa alrededor del 50% de su Producto Interior Bruto. El Milagro.
Este muchacho es un verdadero genio del snowboard, como podemos ver en las imágenes, pero también es una clara prueba de que hasta los más expertos pueden verse en apuros ante la imprevisible naturaleza. En este caso fue fruto de un brutal desprendimiento provocado por su turbulento descenso, no dándole tiempo a salir de él y siendo engullido por su avalancha. Las imágenes que dejó desde luego son impresionantes y se puede apreciar como cientos de miles de toneladas de nieve caen por la ladera de la montaña mientras que el joven aún sigue ahí. Lo sorprendente y casi milagroso del asunto es que el esquiador salió ileso de tal espectáculo natural, aunque en su cara se puede apreciar que ha visto pasar rápidamente toda su vida ante sus ojos. Falla de San Andrés. La falla de San Andrés es la falla tectónica más grande del planeta, además de ser una de las más temidas, ya que de activarse sus consecuencias serían devastadoras. Esta descomunal grieta discurre por unos 1.300 kilómetros a través del estado de California en Estados Unidos y Baja California en México, asentándose sobre ella grandes urbes con millones y millones de personas. El deslizamiento lateral medido en el sector central de la falla es de unos 25 milímetros al año, mientras que en otros más alejados de la misma llega a los 30 milímetros al año, lo que está moviendo la ciudad de Los Ángeles en dirección hacia la bahía de San Francisco, ambas en lados diferentes de la falla, acercándolas a una velocidad de unos 4,6 centímetros al año. Este movimiento es tan lento que no puede ser percibido por el ojo humano, pero que ha causado numerosos daños a obras de ingeniería como acueductos, carreteras o ciudades. No obstante, la mayor preocupación radica en el extremo sur de la falla, pues se tienen registros previos de actividad sísmica cada 150 años aproximadamente, cuando ahora ya han pasado unos 300 años sin que esta parte haya tenido movimiento, lo que sin duda alguna representa una acumulación de energía que al momento de liberarse podría desatar uno de los terremotos más destructores de la historia, el pesquero noruego. Estas fascinantes imágenes fueron capturadas en la costa de Noruega allá por el año 1997 por este bote de salvamento que tuvo que escoltar a esta embarcación pesquera tras ser azotada por una aterradora tormenta. Con los cristales rotos y problemas en el motor, el barquito pesquero se las vio y se las deseó para avanzar entre las monstruosas olas que lo tambaleaban como si fuera de juguete. Pero afortunadamente y tras mucho batallar, todo quedó solamente en un susto y ambos barcos consiguieron llegar a salvo a tierra. Japón. Denominado oficialmente como el terremoto de la costa del Pacífico, este aterrador seísmo tuvo lugar el 11 de marzo del año 2011 a unos 130 kilómetros mar adentro frente a la ciudad de Sendai, al este de Japón. La magnitud del terremoto fue de 9 en la escala Richter, lo que lo convierte en uno de los más potentes registrados en la historia. Este atroz movimiento de tierras fue causado por el desplazamiento de la placa del Pacífico debajo de la placa de Norteamérica, lo que produjo un gran desplazamiento en la corteza terrestre, generando a su vez un devastador tsunami con olas de más de 40 metros que arrasaron por completo las costas japonesas. Pero es que el tsunami no solo arrasó ciudades enteras, sino que también contribuyó al desastre nuclear de Fukushima, el que fuera considerado el peor desastre nuclear ocurrido en el mundo después del de Chernóbil. Y es que la virulencia de este terremoto incluso llegó a alterar el eje de la Tierra en aproximadamente unos 10 centímetros, acortando a su vez los días terrestres en 1,8 milisegundos. Como consecuencia, más de 18.000 personas perdieron la vida y otras 6.000 resultaron heridas, además de suponerle un coste económico a Japón estimado en alrededor de los 300.000 millones de dólares. Stromboli. Stromboli es una pequeña isla de origen volcánico ubicada en el sur de Italia, en la cual podemos encontrar un volcán activo con su mismo nombre que se ha convertido en toda una atracción turística del mar Tirreno. Desde ciudades cercanas como Lipari, Messina o Milazzo es posible tomar un barco para llegar hasta este volcán. El recorrido de unas 6 horas no es sencillo ni apto para cardíacos. Sin embargo, los estallidos centellantes con los que el volcán recibe al visitante compensan cualquier esfuerzo.
las erupciones de fuego y lava se repiten rítmicamente cada 20 minutos aproximadamente, y como prólogo a cada erupción se oye un potente rugido, el suelo tiembla y finalmente surgen los fogonazos, el glaciar sorpresivo. Los turistas que se encontraban en este glaciar localizado en Islandia se olían que algo estaba a punto de pasar. Tanto es así que se pusieron a grabarlo bastante cerca con el fin de llevarse unas bonitas imágenes de recuerdo. Y así fue en un primer momento y pudieron disfrutar de cómo un descomunal bloque de hielo caía al agua deleitándose con tal obra de la naturaleza. La sorpresa para ellos, no obstante, no fue tanto eso, sino más bien la colosal ola que precedió a este increíble momento y la cual obliga a salir corriendo a todos los curiosos turistas de la zona. Huracán Mitch. El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y letales que se han visto en la era moderna. Su formación tuvo lugar al oeste del Caribe a finales de octubre del año 1998, para, no mucho después, alcanzar la categoría 5 en la escala de huracanes Saffir-Simpson, consiguiendo una fuerza desmesurada con vientos sostenidos de más de 290 km por hora. Esto hizo que a su paso por América Central dejara tras de sí más de 48.000 millones de dólares en daños, además de arrebatarle la vida a entre 11.000 y 20.000 personas, sin contar las otras 8.000 de las que jamás se supo nada. El insensato. Este esquiador de alta montaña parece no tener límites. Cuanto más difícil sea el lugar para esquiar, parece que más le gusta. Pero como es de esperar con quien va al límite siempre, lo inevitable tarde o temprano llega. Y en su caso, por ejemplo, fue bajando por una ladera, la cual repentinamente se quebró bajo sus esquís, y aunque en un primer momento parece mantener la calma y tiene ciertas esperanzas en escapar de la situación, los nervios le traicionan haciéndole cometer un fallo y siendo arrollado por la avalancha. Pese a lo impactante de las imágenes, el muchacho sobrevivió, aunque con algunos daños, que de cualquier forma es barato, ya que su insensatez le pudo haber costado la vida. El crucero vacilante. Si estáis pensando en iros de crucero en vuestras próximas vacaciones, es muy probable que después de ver este vídeo se os quiten las ganas de golpe. Estas brutales imágenes fueron tomadas el 14 de febrero del año 2005 por un helicóptero que sobrevolaba el mar Mediterráneo. ¿Y cuál fue su sorpresa al encontrarse a un gigantesco crucero dando tumbos mientras luchaba contra monstruosas olas que no en pocas ocasiones hacen que el barco prácticamente se dé la vuelta? La razón de esta situación fue que, al parecer, una de estas gigantescas olas golpeó fuertemente el área del puente, dejando el barco sin luz y, en consecuencia, sus motores dejaron de funcionar. Afortunadamente para los alrededor de 700 pasajeros que había en él, después de casi un día a la deriva, la tripulación logró arrancar los motores de nuevo y, pese a lo impactante de las imágenes, nadie resultó herido. El suertudo. Este intrépido esquiador que desciende por una nevada montaña de Alaska vio pasar la vida ante sus ojos cuando, mientras bajaba por la ladera, esta se empezó a resquebrajar inesperadamente. Por suerte para él, y gracias a sus reflejos, la avalancha no lo arrastró y pudo escapar, no sin dejar en el camino, eso sí, una descomunal cascada de nieve, como podemos ver en las imágenes. Grieta en Kenia. África es el continente en el que empezó la historia de la humanidad y cuya gran extensión será nuevamente protagonista de otro nacimiento espectacular, pero esta vez desde lo más profundo de sus entrañas, ya que el continente negro ha comenzado a partirse lentamente en dos. Los científicos vienen estudiando este fenómeno desde su descubrimiento allá por el año 2005, cuando se dieron cuenta que se había creado una gran grieta de cientos de kilómetros a lo largo de un tramo árido de la región de Afar, en África Occidental, donde el continente se está dividiendo, aunque estas grietas también se han visto posteriormente en otros lugares. Las impresionantes y desoladas extensiones se asientan sobre la unión de tres placas tectónicas que
que se separan muy lentamente, lo que se trata de un complejo proceso geológico que eventualmente dividirá África en dos continentes y creará una nueva cuenca oceánica dentro de algunos millones de años. La catarata de hielo. Estas magníficas imágenes fueron capturadas por un turista en un glaciar de Alaska allá por el año 2010. En ellas se puede apreciar cómo poco a poco el glaciar empieza a mostrar señales de que va a colapsar en breves momentos. Los turistas, al darse cuenta, sacan sus cámaras para capturar este histórico hecho y el glaciar no se hace de esperar, surgiendo de él en un primer lugar una descomunal catarata de hielo que se va expandiendo por toda la pared del glaciar hasta que llega un punto en el que no puede contenerse más y una gran masa de hielo cae al océano generando una gigantesca ola que, aunque no llega a efectuar ningún daño sobre los presentes, sí que pone bastante nerviosos a los turistas que estaban divisando el momento cuando la ven llegar. Ciclón Amphan. El ciclón Amphan fue una super tormenta ciclónica tropical de categoría 5 que tuvo lugar a mediados de mayo del año 2020, desencadenando una devastación como nunca antes se había visto en el Océano Índico Norte, causando en consecuencia un daño material estimado en algo más de 13.000 millones de dólares. Sus fuertes vientos de hasta 270 km por hora, acompañados de monstruosas lluvias, generaron colosales inundaciones y arrasaron prácticamente todo lo que se encontraron por el camino, por lo que casi 130 personas perdieron la vida, producto principalmente de los derrumbes de las viviendas. Monte Yasur. El Monte Yasur es un volcán activo de 361 metros de altura, situado en la isla de Tanna, en Vanuatu. Este volcán está compuesto de un gran cono sin vegetación y un cráter casi circular de 400 metros de diámetro. Este volcán sigue entrando en erupción constante desde hace siglos, aunque normalmente no suele ser muy peligroso. De hecho, sus erupciones, que a veces ocurren varias veces en una hora, son verdaderas explosiones naturales de una belleza que roza lo mágico. Y hoy en día, este monte es tierra sagrada para una tribu que rinde culto a John Frum, un soldado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial deificado, y que sostiene que este soldado vive ahora en el volcán con sus compatriotas. Olas de Mavericks. Ubicado al norte de California, Mavericks es uno de los destinos preferidos para los surfistas de todo el mundo. En este lugar las olas por lo general alcanzan los 8 metros, no obstante se han llegado a divisar algunas de más de 20 metros de altura. Desafortunadamente para los surfistas estas grandes masas de agua no tienen piedad alguna por la vida humana, por lo que no son pocos los valientes surfistas que han perecido en el intento de dominar alguna de estas monstruosas olas. El habilidoso. Estas increíbles imágenes fueron capturadas durante una competición de esquí y dieron lugar cuando un habilidoso participante empezó a bajar la colina a toda velocidad, haciendo muestra de su gran manejo de los esquís mientras zigzaguea e incluso da grandes saltos por el camino. No obstante, en pocos segundos la cosa se le complica bastante, ya que se despierta una avalancha que lo persigue colina abajo a toda velocidad. Pero este habilidoso esquiador, lejos de estar atemorizado, parece que su confianza incluso aumenta, hasta el punto de permitirse hacer un backflip. Por todo esto, sin duda, estamos ante un genio de los esquís con capacidad para controlar en todo momento la situación, y así lo demuestra logrando escapar de la avalancha con una facilidad asombrosa. El hundimiento. Este vídeo fue tomado por la Guardia Costera de los Estados Unidos cuando acudió a la llamada de socorro de este pequeño barco pesquero que se encontraba prácticamente hundido tras haber sido brutalmente azotado por una tormenta en las aguas del Golfo de Alaska el 10 de junio del año 2015.
Como podemos ver en las imágenes, al llegar el helicóptero, al buque le queda prácticamente un telediario para acabar en el fondo del mar, y los 4 tripulantes se mantienen como pueden mientras el equipo de emergencia les prepara el bote salvavidas para abandonar el barco. Y una vez que consiguen medio prepararlo, los tripulantes apresuradamente empiezan a saltar al agua mientras las olas y el viento los azotan sin compasión. Por suerte, la operación sale bastante bien y los 4 pescadores son rescatados exitosamente mientras observan desde el helicóptero cómo el barco desaparece en la inmensidad del mar. El glaciar cristalino. Este es, sin lugar a dudas, uno de los glaciares colapsando más fascinantes que se hayan capturado en vídeo para la posteridad. Esto se debe principalmente al impresionante color azul del hielo que lo hace parecer cristal, pero también a la increíble forma que tiene de colapsar, desprendiendo en un primer lugar un gran bloque de hielo que se hunde lentamente en el agua para no mucho más tarde volver a hacer lo mismo por segunda ocasión, siendo esta más extrema que la primera y dejándonos imágenes casi apocalípticas de estos grandes bloques de hielo entrando y saliendo del agua. Olas hawaianas. La costa norte de Hawái es famosa por sus grandes y aterradoras olas. Cañones, quiebrahuesos, monstruos o mamba, cada playa hawaiana tiene su apelativo para estas legendarias olas que se presentan muy de tanto en tanto cuando el Pacífico despliega toda su fuerza. Sus transparentes y cálidas aguas son a su vez peligrosísimas, ya que en ellas se llegan a divisar gigantescas olas de hasta 20 metros de altura, algo que por supuesto no impide a algunos alocados surfistas a intentar surfearlas, lo que ha llevado en muchas ocasiones no solo a no conseguirlo, sino también a perder la vida en el intento. La gran inundación. Las fuertes lluvias ocurridas en Corea del Sur durante el año 2022 son unas de las peores crisis climáticas que ha sufrido este país desde hace décadas, siendo Seúl, la capital, la zona más perjudicada por estas inundaciones. Las lluvias afectaron a comercios, viviendas, vehículos, trenes y metros, además de cobrarse no pocas vidas humanas, ya que por metro cuadrado llegaron a caer más de 100 litros de agua por hora. Las imágenes son cuanto menos estremecedoras, puesto que ver cómo en cuestión de minutos las calles literalmente desaparecen bajo el agua no es algo que se vea muy a menudo, lo que da la impresión de que es algún tipo de película apocalíptica más que la vida real. Monte Niiragongo. El Niiragongo es uno de los volcanes más activos del mundo, habiendo hecho erupción más de 50 veces en los últimos 150 años. Está situado en el extremo sur del brazo occidental del Gran Valle del Rift y es considerado por muchos el más peligroso de todos los volcanes africanos. Por esta razón, en el año 1977, el flujo de lava de este volcán mató a más de 100 personas, aunque según informaciones extraoficiales, el número de víctimas de aquel entonces alcanzó incluso miles. Pero además, en fechas más actuales, como en el año 2002, una erupción de este gigante provocó por lo menos 45 víctimas mortales en la ciudad de Goma. Asimismo, el 15% de los edificios resultaron destruidos, y hasta 120.000 habitantes del lugar se quedaron sin viviendas. La pared en ruinas. Atentos porque en unos instantes vamos a ver cómo esta gigantesca pared de hielo localizada en un glaciar de Argentina empieza poco a poco a colapsar. En un principio la cosa está tranquila, hasta que la descomunal placa de hielo no aguanta más y cede, desprendiendo toneladas y toneladas de hielo para dejarlos caer sobre el agua. Esto provoca, por supuesto, una gran onda expansiva de agua, desencadenando impresionantes olas, mientras el gran bloque de hielo se hunde en el fondo marino poco a poco. Huracán Andrew. El huracán Andrew fue
fue uno de los ciclones tropicales más destructivos que hayan impactado en los Estados Unidos durante el siglo XX. El Big One, como se le denominó entonces, tuvo lugar a mediados de agosto del año 1992, emergiendo de la costa occidental de África y creciendo rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 5 y afectando gravemente poco después las islas del noroeste de las Bahamas, el área de Miami en la península de Florida y el sur de Luisiana, dejando pérdidas materiales de algo más de 27.000 millones de dólares. Por supuesto, como pasa con la mayoría de los huracanes que registran altas categorías dentro de la escala Saffir-Simpson, lo peor del huracán Andrew fueron los feroces vientos, los cuales alcanzaron los nada menos que 300 kilómetros por hora, arrasando a su paso miles de edificios, dejando sin electricidad a más de 1 millón de hogares y arrebatándole la vida a unas 65 personas. Monte Vesubio. En la pintoresca costa napolitana se encuentra uno de los volcanes más amenazadores del mundo y que ya ha demostrado en varias ocasiones su fuerza destructiva. En el siglo I a.C., una potente erupción de este volcán eliminó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, tras haber matado a cerca de 25.000 personas. Pero en nuestros días, el gigante se considera peligroso no solo porque en sus alrededores viven más de 3 millones de italianos, sino también porque ha permanecido inactivo durante demasiado tiempo. Y los científicos creen que cuanto más dura el periodo inactivo, más fuerte será la erupción. La ciudad inundada. Este incidente ocurrió en el año 2022 en China, concretamente en la provincia de Shandong, al este del país asiático, cuando unas fuertes lluvias hicieron que un río dispusiese de un flujo que no podía contener, por lo que acabó desbocando. Todo esto trajo consigo, por supuesto, carreteras inundadas, estructuras destruidas, calles sumergidas, aparcamientos subterráneos aterradoramente perjudicados y, como podemos ver, unas imágenes verdaderamente impresionantes. El castillo hundido. Este fascinante glaciar con forma de castillo de hielo fue capturado en Islandia allá por el año 2014. Lo que no sabían seguramente los turistas que estaban allí es que se iban a llevar de recuerdo unas de las imágenes más increíbles que se hayan capturado de un glaciar colapsando. Y es que aunque todo empieza con una tranquilidad abrumadora, la cosa empieza a cambiar rápidamente cuando el gran bloque de hielo que vemos en las imágenes se comienza a hundir por un lado hasta llegar a un punto donde le es imposible mantenerse a flote y da comienzo su increíble inmersión bajo el agua hasta acabar por desaparecer, dejándonos unas vistas verdaderamente mágicas. El carguero islandés. Navegar las aguas de Islandia no es tarea fácil, y más aún cuando el mar está como en estas imágenes. Y aunque el barco que estamos viendo no es precisamente pequeño, la fuerza de Poseidón es inmensamente superior, como podemos apreciar, y hace que en la inmensidad de sus aguas sea prácticamente un barquito de papel. Estos desorbitados vaivenes, como se puede intuir, hicieron en consecuencia dañarse a algunos de los tripulantes, por lo que el carguero llamó a los servicios de emergencia, quienes acudieron al rescate en helicóptero. Aún así, como verdaderos lobos de mar, los demás tripulantes se quedaron en el barco para llevarlo a la costa, y pese a este incidente y a la furia marina, el barco consiguió llegar exitosamente a su destino. Monte Merapi. Traducido como montaña de fuego, es un volcán con forma de cono ubicado en Java Central, Indonesia, a unos 400 kilómetros al sudeste de la capital. Su característica principal es que con sus 2.911 metros de altitud es el volcán más activo de Indonesia. Este volcán ha hecho erupción 69 veces desde el año 1548, pero no obstante miles de personas siguen viviendo en sus faldas, destacando el incidente
noche del día 27 de octubre del año 2010, cuando entró en erupción por su vertiente sur-sureste y tras estallar causó un terremoto de 7,7 y junto a un tsunami, la catástrofe produjo un total de 272 muertos, 412 desaparecidos y hasta 4.000 desplazados. Pero la cosa no acabó aquí, ya que debido al humo y a las rocas incandescentes emitidas durante la erupción, fallecieron al menos 151 personas más y unas 320.000 fueron evacuadas, creándose un perímetro de seguridad de 20 kilómetros de radio en torno al volcán. Huracán Irma. El catastrófico huracán Irma fue un poderoso ciclón tropical de categoría 5 que se desarrolló cerca de las islas de Cabo Verde en el Océano Atlántico a principios de septiembre del año 2017. Con vientos máximos de más de 300 km por hora, Irma causó daños devastadores en Barbuda, San Bartolomé, San Martín, Anguila y las Islas Vírgenes, así como en menor medida a otras islas del este del Mar Caribe, desapareciendo por el camino casi 140 personas y causando unos daños materiales estimados en unos 77.000 millones de dólares. La partición. Este catastrófico suceso tuvo lugar el 17 de enero del año 2021 en el Mar Negro, cuando este gigantesco barco granelero de fabricación rusa se partió literalmente por la mitad debido a las fuertes corrientes marinas, pese a que en ese momento estaba anclado. Esto hizo que en consecuencia solo 6 de los 13 tripulantes que había en él consiguieran contarlo, puesto que los marineros que estaban trabajando en la parte inferior del barco no pudieron escapar de la inundación repentina que se les vino encima. Las teorías acerca de por qué sucedió este incidente son diversas, pero entre las más coherentes destacan la vejez del barco, ya que fue construido en el año 1975, sumada a una notable falta de mantenimiento, lo que hizo que el barco finalmente acabase sucumbiendo a las turbulentas aguas del Mar Negro sin que nadie pudiese hacer nada. Pitón de la Fournaise. Este volcán, que culmina a 2.632 metros de altura, es el volcán activo de la isla de la Reunión, un volcán en escudo que constituye el 40% de la isla en su parte sudeste. Pero además es también uno de los volcanes más vigilados del mundo. Pero no obstante, el acceso es relativamente fácil, sobre todo por la carretera forestal del volcán, lo que permite a veces al público poder asistir al espectáculo de las sorprendentes erupciones de este volcán. Huracán Katrina. El Katrina fue uno de los huracanes más destructivos de la historia de la humanidad. Este descomunal cataclismo comenzó a formarse a finales de agosto del año 2005 sobre las Bahamas, y aunque en un principio cruzó el sur de Florida como un huracán moderado de categoría 1, tras llegar al Golfo de México se fortaleció intensamente alcanzando la categoría 5. De esta forma, su brutal potencia devastó todo lo que se encontró a su paso, desde Texas a Florida, con vientos máximos de 280 km por hora y precipitaciones que desembocaron en terribles inundaciones, perdiéndose en el camino cerca de unas 2.000 personas y estimándose sus daños en alrededor de los 125.000 millones de dólares. Los coches de choque. Transportar vehículos en barco es una de las formas más eficientes de hacerlo, por no decir la única, cuando hay un mar de por medio. Desafortunadamente, en ocasiones la carga no llega exactamente como sus compradores habían imaginado, y este es un claro ejemplo de ello. Las siguientes imágenes son la prueba más clara de lo que nos puede pasar. Como podemos observar, este gran barco de carga que portaba 64 automóviles tuvo la mala fortuna de ser azotado salvajemente por una poderosa tormenta, haciendo que los automóviles acabasen prácticamente hechos trizas en el mejor de los casos. Y digo en el mejor de los casos porque de los 64 vehículos que portaba, 52 de ellos terminaron en el fondo del mar.
Lo peor de todo es que los compradores de estos automóviles, al parecer, firmaron un contrato que permitía que la carga fuera transportada en la cubierta del barco bajo su responsabilidad, por lo que imaginaros su sorpresa cuando el buque llegó a Rusia y les dijeron a sus dueños que podían ir a recoger los coches a las profundidades marinas cuando quisiesen. Las islas inundadas. Las Islas Salomón son un grupo de casi 1000 pequeñas islas que están ubicadas en Oceanía a casi 3500 kilómetros al noreste de Australia. Su pequeño tamaño, su extrema localización y su clima tropical hace que estas islas estén gravemente expuestas a peligrosos ciclones, terremotos y tsunamis, lo que trae consigo poderosas y rápidas inundaciones que suelen pillar desprevenidos a sus pobladores. Cada vez que esto ocurre, miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares o incluso sus hogares se alejan de ellos flotando por el agua. En otras ocasiones no tienen ni tan siquiera esa suerte y los pobladores acaban por sucumbir ante las fuerzas de la madre naturaleza, perdiendo su vida bajo sus aguas. Todo esto, unido a unos servicios de emergencia bastante limitados e ineficientes, hace que cada una de las inundaciones que ocurren en estas lejanas islas se convierta en una verdadera catástrofe para sus habitantes, dejándonos unas escenas increíblemente impactantes de ver.